Muy bien, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de iniciar nuestra clase virtual de esta tarde. El tema es ¿qué debe hacer un pastor? Esta es la lección número 6 de nuestro estudio, ¿verdad? Así es que hemos estado viendo el pastoreo de la iglesia. Letra A, la necesidad de un liderazgo espiritual en la iglesia. Letra B, la única verdadera cabeza de la iglesia, Jesucristo, ¿verdad? Letra C, los nombres del liderazgo espiritual en la iglesia. Hemos visto anciano, pastor y obispo, ¿verdad? Y esta tarde, bueno, hemos visto también los requisitos bíblicos para el liderazgo espiritual. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Y hoy, esta noche, vamos a ver el rol y responsabilidades del liderazgo espiritual en la iglesia. Eso vamos a ver esta noche, hermanos. Es un privilegio para mí poder orar en esta hora. Padre, gracias te damos por el tiempo que nos permites de estar ya aquí reunidos. Señor, a pesar de los obstáculos y dificultades que hemos tenido, pero gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos regalas de poder estudiar tu palabra, poder comprender estas verdades bíblicas. Te pido bendición para cada uno de los hermanos que se van a conectar esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué tremendo pasaje, hermanos, que encontramos en la carta de Pedro, en 1 Pedro capítulo 5 del 1 al 4. Entonces vamos a ver el rol singular del pastor. Letra A. El mandato escritural que describe el rol de los ancianos en una iglesia local es apacentar la grey de Dios. Esta palabra apacentar, quiero decirles que toda la labor del pastor se resume en una sola palabra en este versículo, y es la palabra apacentar. Esta palabra griega es poimano. La vemos también, anoten hacia el margen, en Efesios 4:11. Y también lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. O sea, lo que enfatiza es la responsabilidad global del pastor en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que apacentemos. Letra B. Letra B. El término apacentar. Aquí está la palabra griega poimano, poimaino. Instruye a los pastores a entregarse decididamente, voz activa, a apacentar la grey de Dios, dándose cuenta de que esa es la voluntad de Dios para ellos. Está en el modo imperativo. Hermanos, entonces el rol del pastor es apacentar la grey de Dios. Esto está en la voz activa, lo cual significa que esta es la cosa primordial. O sea, lo que debemos hacer más que todo.
Dios quiere que escojamos apacentar su grey. Está en el modo imperativo. O sea, queridos hermanos, que es un mandato de Dios. Es la voluntad de Dios. No tenemos que pensar hacerlo o no hacerlo. Esta debe ser la devoción del pastor. Y tiene que escoger esto sobre todo lo demás que debe hacer. Porque esta es la voluntad de Dios para él. Y esto solo se puede hacer por la gracia de Dios bajo el señorío de Cristo, según la palabra de Dios, reconociendo que estos creyentes pertenecen a Dios y no al pastor. El versículo 2 dice apacentar la grey de Dios, o sea que le pertenece a Dios. 2. Las responsabilidades escriturales. Letra A. Apacentar la grey de Dios involucra provisión. El pastor ha de alimentar la grey de Dios con la palabra de Dios. Y ustedes ven aquí muchos pasajes de la Biblia interesantes. Bueno, los vamos a poder leer, no los vamos aquí a leer todos, pero vamos a ver, hermanos, algunos. Por ejemplo, segunda Timoteo capítulo 4, ahí está en esta parte acá, segunda Timoteo 4, vamos a ver si podemos. Aquí, mire, segunda Timoteo, no, aquí, capítulo 4. Vamos a poner aquí este versículo del 1 al 4. ¿Qué dice? Bueno, ¿cuál es la frase clave en este pasaje, queridos hermanos? En segunda Timoteo, capítulo 4. No sé si está nuestro hermano Saúl con nosotros. Bien, ya está hermano Saúl. ¿Nos puede ayudar, hermano Saúl, por favor? Segunda Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer un pasaje interesante. Del 1 al 4. Segunda Timoteo 4, del 1 al 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2, que prediques la palabra. Imagínese, hermano, lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Que prediques la palabra. Muy bien. ¿Lo ven? Debemos de predicar, o sea, que prediques la palabra. Esa es la frase clave, hermano. Miren, no sé si me escuchan, ¿verdad? Me están escuchando, hermanos. Espero que me estén escuchando. Sí, hermano, escucha. Como pastores, hay muchas cosas que Dios nos manda que hagamos. Pero lo más importante, la prioridad es predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque Dios quiere que su iglesia esté fundada en Cristo y la Biblia. Y al hacer eso, hermano, vamos a tener que reprender, vamos a tener que redarguir, vamos a tener que exhortar. La enseñanza tiene que ser doctrinal, seguida por lo práctico, por lo práctico. ¿Me explico? ¿Verdad? Muy bien. La iglesia tiene que ser animada, la iglesia tiene que ser desafiada con la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser apacentada. La iglesia tiene que ser alimentada con la palabra de Dios. No, no estamos hablando de leche adulterada de la psicología. No, hermano. Hay pastores que meten en sus mensajes psicología.
Una vez escuché a un pastor decir, la iglesia necesita psicología. Imagínense, hermano. No, no es eso lo que necesita la gente. El misticismo no es eso lo que la gente necesita. Lo que necesita es ser enseñada con la palabra de Dios, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, vez tras vez, hermano. Eso es lo que la gente necesita. Fíjense que después de que Jesús resucitó, le dijo a Pedro en este pasaje, miren, quiero que lo vean en este pasaje, miren, San Juan 21, del 15 al 17. Este pasaje, hermanos, cuando Jesucristo resucitó, le dijo a Pedro, le hizo una pregunta, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que la responsabilidad del pastor es alimentar la grey de Dios con la palabra de Dios. En las cartas pastorales hay un énfasis muy fuerte en la doctrina, hermano. Primera Timoteo 4, vamos a leer 4, verso 6. Por favor, busquemos Primera Timoteo 4, 6. Aquí está subrayado. Es este pasaje, este que está aquí, 4, 6. Vamos a ver Primera Timoteo 4, 6. ¿Podrá, hermano Cayetano, leérmelo, por favor? Primera Timoteo 4, 6. Primero de Timoteo 4, 6. Sí. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Muy bien. O sea que los creyentes necesitan, hermanos, ser alimentados con las palabras de la fe y la sana doctrina. Imagínense. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la sana doctrina? Bueno, es la falsa enseñanza. Vámonos al versículo 11. 6, 11. Hermano Cayetano. Perdón, 4, 6 leyó, ahora 4, 11. 11. Esto manda y enseña. Muy bien. ¿Qué les parece? Nos manda a enseñar. El Señor aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda a enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? Versículo 13, hermano Cayetano. ¿Qué vamos a enseñar? Siempre 4:13. 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Muy bien, vamos a enseñar la palabra de Dios. Esto es lo que hacemos cuando enseñamos expositivamente. O sea, leemos el pasaje, enseñamos el pasaje y aplicamos el pasaje. O sea que el método expositivo es lo que en este instituto se enfatiza. ¿Entienden? Hay una definición de la predicación expositiva de Hudson Robinson. Hay una, digamos, una definición del método expositivo. Dice, es la comunicación de un concepto bíblico derivado y transmitido a través de un estudio histórico, gramatical y literal de un pasaje en su contexto, el cual el Espíritu Santo primeramente aplica a la personalidad y experiencia del predicador y a través de él a sus oyentes. Hermanos, eso es lo que nosotros comunicamos, un concepto bíblico derivado y transmitido a través de un estudio histórico, gramatical y literal. ¿Entienden? De un pasaje en su contexto. Y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad?
y también estamos a la madurez del predicador. Vámonos al versículo 16, hermano Cayetano. Vamos a ver cuál es el énfasis. 4:16 de 1 Timoteo. Ten cuidado de ti y de la doctrina. Persiste en ello, pues así puesto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bien. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice ahí, miren. Y dice, persiste en ello. Qué tremendo, hermano. El énfasis de la doctrina. Bien, vámonos, hermano Cayetano, ahora a 2 Timoteo. Aquí está, en la pantalla. Capítulo 2, verso 2. Este pasaje es conocido. Dice 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Otra vez, el énfasis es la enseñanza de la palabra de Dios a hombres fieles. Hermanos, y esto es bien importante, que nosotros seamos fieles en nuestros estudios. ¿Entienden? Hay estudiantes que no son fieles en sus estudios. ¿Entienden? Es importante que seamos fieles. Porque hay muchas cosas que pueden distraer. ¿Me entienden? Y a las cuales tenemos que decirle no. Para que nos mantengamos enfocados en la palabra de Dios. ¿Me entienden? Sí, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si no nos vamos a distraer, hermano. Fin que esto que estamos haciendo nosotros de estudiar la Biblia aquí por medio de estos medios es una bendición que yo lo hubiera querido tener en mi tiempo de juventud, hermano. De veras, te lo digo. Hubiera querido tener algo así yo. Qué barbaridad, no tuve la oportunidad, hermanos. Y nosotros ahora tenemos una oportunidad de estudiar la palabra de Dios, ¿ya? Es importante que seamos fieles en nuestros estudios, porque hay muchas cosas que nos pueden distraer. Y a esas cosas tenemos que decirles no, ¿me entienden? Para que nos mantengamos enfocados en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hermanos, el gran énfasis del ministerio de Pablo era alimentar la grey de Dios con la palabra de Dios. Y no solamente en el apóstol Pablo, sino también en el apóstol Pedro. Pedro estaba enfocado en la enseñanza de la palabra de Dios. Incluso en los primeros 3 capítulos de 1 Pedro, él se refiere a 30 versículos del Antiguo Testamento y lo que refleja que Pedro era un estudiante de la palabra de Dios. Pedro era un estudiante. Hermanos, la debilidad de la iglesia de Cristo hoy en día no es por tener una programación pobre, porque tenemos muchos programas. Es por una enseñanza pobre, por estar enfocados, por estar desenfocados de Jesucristo y estar enfocados en cosas que no tienen que ver con la gracia de Dios. Los pastores somos como los meseros en un restaurante. Solo llevamos la comida de la cocina a la mesa sin botarla. De la misma manera, los pastores no hacemos la palabra de Dios, ya está hecha. Solamente estamos estudiándola y estamos enseñándola y estamos sirviéndosela a la gente para que ellos puedan comer la palabra de Dios y ser nutridos por medio de ella. ¿Saben lo que algunos pastores hacen? Ellos vienen con un gran plato y la gente piensa, ahora sí vamos a alimentarnos. Pero cuando ven el plato, no hay nada. No explican nada de la Biblia. Solo dicen historia, gritan, saltan, pero no dan nada de comida. Y esto es una lástima, hermano. ¿Por qué lo hacen? Porque en muchos casos ellos han sido pobremente enseñados. O quizás no han tomado el tiempo para hacer exégesis de la Biblia. Bien, hay más pasajes ahí que ustedes los pueden estudiar, ¿verdad? Después. Pregunta, ¿qué elementos requiere del pastor un ministerio de enseñanza efectivo que alimente al rebaño de Dios?
O sea, ¿qué elemento requiere del pastor? Tiene que ver con los que somos pastores o quizás algún día vamos a llegar a ser pastores, no lo sabemos. Pero hermanos, ¿qué elemento se requiere del pastor para que su ministerio de enseñanza sea efectivo y alimente el rebaño de Dios? Bueno, vamos a ver. Se necesita madurez espiritual. Una de las dificultades en el modo que emplean las iglesias para elegir a sus pastores es que no hay entrenamiento local para preparar nuevos líderes. Y ellos no conocen, no conocen al pastor que eligen. Y este pastor tampoco conoce a la iglesia. Y cuando tienen la primera reunión, todo el mundo quiere dar una buena impresión. Y muchas veces cuando el pastor predica en una iglesia como candidato, da sus mejores sermones, pero no es eso lo que la iglesia va a oír cada semana. Eso sería como casarse con alguien después de un noviazgo de 2 días. Ni se conocen. Así son muchas iglesias. Se casan con un pastor que no conocen y solo están esperando que todo salga bien. Es como jugar a la ruleta rusa, hermano, con 4 balas en la pistola. Ojalá que este pastor salga bueno, dicen uno. Pero eso, hermano, por eso lo normal en muchas iglesias es que el pastor dure 3 años en la iglesia. Y así no se puede tener un ministerio pastoral efectivo. Cuando un pastor comienza, hermanos, a pastorear una iglesia, es como la luna de miel. Oh, pastor, le amamos, qué bueno que usted sea nuestro pastor. Oh, iglesia, yo los amo a toditos. Pero la luna de miel acaba pronto, hermanos. Y para algunos pastores no dura nada. Y después de un tiempo, oh, pastor, lo amamos, pero por detrás le meten el cuchillo. Hermanos, el pastor tiene que tener madurez espiritual. Segundo, ser apto para enseñar. Una de las cosas que deberíamos hacer con los estudiantes del instituto bíblico es que deberían de ser evaluados, no solamente a través de un test, sino a través de oírlos predicar en sus iglesias. Hermanos, ¿alguna vez alguien lo ha evaluado para darle sugerencias? Después sobre cómo mejorar su enseñanza, sería bueno hacerlo. Siempre y cuando los que evalúen sean nuestros amigos. ¿Saben por qué? Porque los enemigos siempre están evaluándonos. A mí me evalúan muchos. Otra cosa que podemos hacer para ser mejores comunicadores es oír a buenos predicadores, y los hay, hermano, para aprender de ellos, pero debemos ser originales en nuestro estilo. Podemos tener estilos diferentes, pero la misma doctrina. ¿Me entienden? Apto para enseñar. 3, autoridad práctica. En Tito 2:15, quiero que por favor, hermano Cayetano, nos lea Tito 2:15. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Muy bien. Hay pastores que predican como si tuvieran miedo de demostrar autoridad. Pero si estamos convencidos de lo que la Biblia dice, debemos de predicar con autoridad. Debemos de enseñar con autoridad, hermano. Yo estoy convencido de la seguridad eterna. Yo estoy convencido, hermano, de mi posición en Cristo. Yo estoy convencido de muchas doctrinas bíblicas de la iglesia y lo hago con autoridad. Y lo enseño, no importa lo que la gente diga. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Tiempo y voluntad de estudiar con diligencia la palabra de Dios. Miren, no vamos a ser buenos maestros si no tomamos el tiempo para estudiar la Biblia. Sí, hermano. Un pastor debería de pasar 30 horas semanales estudiando la palabra de Dios. 30 horas, óigame bien. Es fácil tener distracciones. Pero si queremos ser maestros efectivos, debemos tener tiempo para estudiar, hermano. ¿Me entienden? Este tiempo que ustedes tienen
en el Instituto de la Gracia. No lo pierdan por nada, hermano. No lo pierdan. Siguiente. Esto es importante, miren, este elemento, permanecer en Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Separados de mí, nada podéis hacer. Miren, hermano, no podemos ni enseñar, ni predicar, hermano, ni comunicar la palabra de Dios separados del Señor. Siguiente, pasión por predicar el evangelio. Esto no significa que no debemos ministrar personalmente a los creyentes, pero nuestra prioridad es estudiar y enseñar la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes saben más de la Biblia que cuando vinieron a estudiar en el Instituto de la Gracia. Creo que saben más ahora, ¿no? Y eso es porque se han dedicado al estudio. Aún tienen más habilidad de tomar notas. Es mejor ahora. Y sigan orando por ser mejores maestros de la palabra de Dios. Para cuando estén detrás de un púlpito, su dependencia esté en el Señor y puedan predicar la palabra de Dios con pasión, hermano, con pasión. Yo cuando yo predico los domingos o el día que me toca, yo lo hago con pasión, hermano. Yo enseño la sana doctrina. Yo aplico la sana doctrina. Yo exalto al Señor Jesucristo, lo pongo en alto. Yo animo a la gente a responder a Él, tanto a creyentes como a incrédulos. Esto es lo que nuestras iglesias necesitan, hermano. Otra pregunta. ¿Qué elemento se requiere de parte de la congregación para que reciba debidamente la predicación de la palabra de Dios? Bueno, deben desear la sana doctrina. Hermano Saúl, se encuentra. Vamos a leer 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3. Amén. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ajá. ¿Qué nos está diciendo el 4:3 de 2 Timoteo? Leyó. Sí, hermano Johnny, 2 Timoteo 4:3. Vuelvo a leer. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la... Ah, no, perdón, estoy leyendo el 4. Es porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gracias. Mira, aquí dice que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Qué significa eso? No les va a gustar la doctrina. Miren, a la gente que no le gusta la doctrina, hermano, le gusta mejor oír fábulas, cuentos, ¿verdad? Hermanos, no, debe desear la sana doctrina. ¿Ya? La congregación. Segundo, tiene que apreciar el valor de la enseñanza expositiva. Vamos a 1 Timoteo 4:13, hermanos, ahora. 1 Timoteo 4:13. 4:13 dice, ¿Sí? entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Muy bien. Hermanos, qué tremendo. Ocúpate en qué cosas. Qué tremendo lo que aquí dice el pasaje, hermano. La lectura. ¿Lectura de qué? El diario. No, aquí está hablando de la Biblia. La exhortación, animarse. ¿no? Y la enseñanza. Ocúpate en la enseñanza. O sea, si usted si usted ha enseñado el evangelio, versículo por versículo, ha crecido la iglesia en el entendimiento de las escrituras. Incluso algunos de ustedes adquirieron la certeza de la salvación en este instituto. Y es posible que las iglesias también tienen
la tienen por medio de sus enseñanzas. ¿Me entiendes? Hay que apreciar el valor de la enseñanza expositiva. Tienen que estar dispuestos a asistir fielmente. Hebreos 10:25, anótenlo si no lo tienen. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermanos, si no se congrega usted en una iglesia bíblica, ¿ya? Hay algunas personas que vienen de vez en cuando a la iglesia, a los cultos. ¿Podrá crecer espiritualmente así? No, hermano. No van a crecer. No estarán creciendo lo suficiente. No están creciendo nada, porque la palabra de Dios no es una prioridad en sus vidas. Bien, siguiente. Deben venir con una actitud humilde y enseñable. Les puedo contar, mi hermano, una vez yo invité a un pastor a estudiar. Y después que él recibió el estudio, me dijo estas palabras. Eso ya lo sé yo. Eso ya lo sé. El evangelio, ya lo sé. Hermanos, vamos a ver Santiago, capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Con mansedumbre, hermano, con una actitud humilde, enseñable, ¿verdad? A veces hay creyentes que vienen con una cabeza gigante y una Biblia pequeña. Son muy orgullosos y piensan que ya lo saben todo, ya saben mucho. Pero si escuchan la palabra de Dios con mansedumbre, la cabeza se va a encoger y la Biblia se va a engrandecer. Van a comenzar a entender que hay muchas cosas que ellos no sabían. Y si se vuelven humildes y enseñables, Dios les mostrará muchas cosas más. ¿Han oído usted un pasaje que dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Hermano, ahí está en Santiago también ese pasaje. Siguiente. Tienen que venir con un deseo de aplicar la palabra de Dios. Aplicarla. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermanos, si ustedes notan, no tenemos que ser solamente oidores, tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Entienden? Siguiente, debe pagar a los pastores un salario digno. Hermanos, esto está en 1 Timoteo 5, 17 al 18. Hermano Saúl, por favor. 1 Timoteo 5, 17 y 18. ¿Saben por qué es necesario pagarle a los pastores un salario digno? Para que el pastor pueda dedicarse al estudio de la palabra de Dios, en lugar de tener que trabajar para ganarse la vida. Hermanos, una iglesia sana invierte su dinero en su pastor. Hay gente que invierte más su dinero en el edificio de la iglesia. Una vez vino una hermana, ya murió la hermana, pero vino aquí donde mí y me dice, pastor, estos 800 colones para la iglesia, para el edificio, y estos 10 colones para usted. Yo, bueno, yo me quedé, está bien, hermana, le dije yo, y agarré los 10 pesos míos, que eran como uno y ficha de dólar, $1. O sea que a mí me regaló $1 y ficha. Ella me valoró así, valoró más el edificio que mi persona. Hermanos, vamos a leer, hermano Saúl, por favor.
Primera Timoteo 5, 17 y 18. Bien. ¿Puede, hermano Saúl? Disculpe, hermano, que es que me levanté porque ya Vale. comenzó a llover, pero dígame, hermano, disculpen. Sí, Primera Timoteo 5, 17 y 18. Amén, ahorita lo busco. Estamos en el punto de que deben de pagar a los pastores un salario digno. Sí, ¿Verdad? Porque, hermanos, ellos tienen que dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Porque si uno trabaja, hermanos, secularmente, uno se va a descuidar de la palabra de Dios. O sea que una iglesia sana debe invertir su dinero en el pastor, en lugar del edificio, ¿verdad? Y así se puede asegurar de que su pastor esté bien pagado para que no tenga que preocupar. Léame, por favor, 1 Timoteo 5, 17 y 18. amén. Dice, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Doble honor. A los pastores hay que tenerlos por dignos de doble honor. ¿Verdad? Doble honor es respeto y remuneración. Eso significa doble honor. Respeto y remuneración. Miren, hermanos, no es malo tener un edificio. Y es bonito tener un edificio. Pero a veces la gente invierte más en el edificio que en el pastor. La iglesia primitiva no tenía un edificio hasta el año 300 después de Cristo. La pregunta es, ¿cómo existió la iglesia durante 300 años sin tener un edificio? Hermanos, la gente abría sus casas para hacer los cultos. ¿Entiendes? Hay gente que cuando planta una iglesia comete el gran error, hermanos, de levantar un edificio. Y vamos a tratar de atraer a la gente al edificio. Eso es contrario. Nosotros debemos de ir a la gente, darles el evangelio, y cuando ellos son salvos, se van a reunir en algún lugar. No necesitan un gran edificio para las reuniones. Pueden hacerlo en las casas o en algún otro lugar. ¿Me entiendes? Hermanos, nosotros pasamos sin un edificio por muchos años. Estuvimos alquilando diferentes lugares. ¿Me entiendes? Muy bien. Siguiente. La congregación no crecerá adecuadamente y el pastor no tendrá un ministerio efectivo. Mire cómo dice, cuando la enseñanza de la palabra de Dios es descuidada o es considerada exclusivamente responsabilidad del pastor, ¿qué desequilibrio se produce? Bueno, la congregación no crecerá adecuadamente y el pastor no tendrá un ministerio efectivo. ¿Entienden? Aquí está el valor del método CEPS. La palabra C significa que nuestra predicación debe ser clara, exacta, o sea, adecuada, precisa, práctica y simple. ¿Entiendes? Necesitamos ser claros, precisos, prácticos y simples cuando predicamos el evangelio. Muy bien. Hay un pasaje en 1 Corintios
14:9. Creo que Cayetano lo puede leer. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Si no somos claros en enseñar la Biblia, hermanos, no va a haber beneficio en la gente. Yo no sé si ustedes han ido a alguna iglesia donde no se han alimentado nada con el sermón. ¿Por qué? Porque la enseñanza no fue clara. Porque el asunto no es si lo dijo o no, sino si lo entendieron o no entendieron. ¿Me explico, hermano? Ese es el asunto, ¿verdad? La enseñanza debe de ser clara. Y eso no tiene valor si no somos precisos, exactos, prácticos y simples. Yo sé que ustedes han aprendido varias cosas en este instituto. Algunas cosas son avanzadas, pero hemos tratado de enseñarles en una manera simple para que puedan captar lo que enseñamos. Es de mucho valor ser claros, ser precisos, prácticos y simples cuando se trata de enseñar la palabra de Dios. Bien, Cayetano, ¿puede leerme 1 Corintios 14:9? 1 Corintios 14:9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Muy bien. Hermanos, debemos de ser claros. Debemos de ser precisos cuando enseñamos la Biblia. ¿Ya? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tremendo, tremendo pasaje. ¿Cómo se aplica esto a ti? Bueno, la primera responsabilidad del pastor es alimentar a la iglesia con la palabra de Dios. Acuérdense, esa es la primera responsabilidad del pastor. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que tienen que hacer los que son pastores, alimentar la iglesia con la palabra de Dios. Spurgeon dijo, llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Qué tremendo lo que dijo Spurgeon. Bien, B. Apacentar la grey de Dios involucra protección. Un pastor tiene que vigilar y velar cuidadosamente sobre la grey de Dios a causa de aquellos predadores peligrosos que quieren dañarla espiritualmente. ¿Me entiendes? Miren lo que dice Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué está haciendo este pastor? Bueno, está dormido. Miren cómo está vigilando el rebaño. Hermano, ¿saben que este versículo nos está hablando de que Pablo reunió a los líderes de la iglesia, a los ancianos, y Pablo les dice que miren por ellos mismos? En otras palabras, el caminar nuestro es importante, cómo estamos caminando, ¿verdad? Con el Señor, pero también que velaran por el rebaño, porque los creyentes son comprados, ¿verdad? Con un rebaño. Pregunta, ¿qué es cierto en cuanto a una oveja? Bueno, vamos a decirlo. Es un animal torpe e inofensivo. Las ovejas, oigan bien, no tienen colmillos. Las ovejas no tienen garras ni veneno.
Las ovejas tienen mala visión y se desorientan fácilmente. Dios dice que los creyentes somos como ovejas. No somos inteligentes. No podemos cuidarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor Jesucristo usa pastores en las iglesias para proteger espiritualmente a las ovejas. ¿De dónde procede la amenaza de los falsos maestros? Verso 29. Vámonos a Hechos 20, 29. Vamos a leerlo. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces. Cuidado que no todo el que te dice Dios, lo que te dice Dios, te bendiga o te diga un aleluya es un siervo. Pero también hay lobos detrás de una foto. ¿Entiendes? Peligros externos, lobos rapaces y peligros internos. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Me entiendes? Porque en Mateo 7, verso 15 al 21, me gustaría que lo leyera el hermano Saúl. Mateo 7, 15 al 21. Ahorita lo busco, hermano. Mateo 7. Mateo 7 del 15 al 21 dice: Sí. guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. ¿A qué tipo de fruto se refería Jesús aquí, hermano? ¿A su estilo de vida? No, porque parecían ovejas. Usted ve vestidos de ovejas. No es al estilo de vida. Se refería aquí la palabra fruto, por su fruto los conoceréis. Aquí se refiere a su doctrina. Son falsos maestros. Falsos maestros. Hermanos, hoy en día hay falsos maestros y entran de diferentes maneras. Entran de varias maneras. A veces vienen en persona. Otras veces vienen por medio de la televisión o la radio. Tienen que tener mucho cuidado, hermano. Fíjense que hay un libro bien popular en el ámbito cristiano. Una iglesia con propósito. No sé si lo han ustedes escuchado. Está lleno de falsas enseñanzas que mucha gente no puede discernir. Este libro lo escribe Rick Warren. Es su escritor.
Hermanos, hay pastores que enseñan el falso evangelio de la prosperidad y la gente le encanta oírlos. No sé si lo han oído. Joel Osteen. Ahí es una iglesia grande, hermano, que le predicó Marco Witt y Danielo Montero. Pero Joel Osteen es tan guapo y habla tan dulcemente y mucha gente lo oye, pero es un falso maestro. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Pregunta. Bien, hay una pregunta en el chat. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el libro? De una iglesia con propósito, se llama el libro. Está lleno de mentiras, hermanos, de falsas enseñanzas. ¿Verdad? Hermanos, ¿qué requieren esas amenazas de los pastores fieles? Bueno, veamos qué se requieren. Uno, que los pastores se mantengan velando espiritualmente. Que los pastores se mantengan velando espiritualmente. Vámonos a Hechos 20, 31. ¿Qué les dice Pablo a los aldeanos? Por tanto, velad. ¿Entienden? El pastor tiene que mirar, tiene que velar. El pastor tiene que detectar a los falsos maestros que vienen de afuera y a los que vienen de adentro para tratar de cambiar la enseñanza, para ganar adeptos. El pastor tiene que velar. Muy bien. Segundo, los pastores tienen que advertir apasionadamente acerca de estos falsos maestros. Observe el 31. Observen, dice, por tanto, velado, acordándoos, aquí está la advertencia, miren, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea que ahí está, hermano, es muy claro que Pablo no solamente miraba, sino que amonestaba, hermano. Eso no está correcto en la Biblia. Tenemos que decirle a la gente, esa enseñanza te la enseñaron mal a ustedes, ¿verdad? Cuando una iglesia comienza a predicar el evangelio y la gente comienza a creer, hermano, Satanás va a tratar de destruir a esa iglesia. Va a tratar. Va a lanzar rumores sobre esta iglesia y sobre el Instituto de la Gracia. Van a hablar muchas cosas malas, cosas falsas. Hermano, y a la gente habla cosas falsas de mi persona, digamos, que yo te enseño una enseñanza falsa, dicen, hermano. Qué tremendo. Tenemos que prepararnos, hermano. Vamos a 1 Timoteo 6, hermano Cayetano, 1 Timoteo 6, 20 y 21. Primera de Timoteo 6, 6, 20 y 21. dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la Muy cual, bien. profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hermanos, según el verso 20, tenemos que guardar, proteger el mensaje que se nos ha encomendado. Y en el verso 21 debemos de evitar la falsa enseñanza. Muy bien. Fíjense, hermanos, que antes yo en nuestra iglesia íbamos a cualquier campaña que nos invitaban. A cualquier, hermano. Y hermanos, solo a escuchar falsos evangelios llegábamos. Ahí que decidimos ya no ir a campañas donde uno escucha un evangelio falso, hermano, ¿verdad? Porque no, pues ¿para qué? Ahora los hermanos cuando han ido, han identificado la falsa enseñanza que han enseñado a las personas.
Vámonos a 2 Timoteo, hermano Cayetano, capítulo 2, versículos 14 y 15. En segunda de Timoteo 2, 14 y 15. A quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. 2 Timoteo 2, 14 y 15. Segunda Timoteo 2, 14 y 15. Perdón. Y 15. Ese es el verdad que vamos a leer. Ok. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bien. Entonces, hermano, necesitamos diligencia. Ser diligentes en las escrituras. ¿Me entiendo? Pero en el 16, ustedes ven el 16, una vez más Pablo nos dice que tenemos que evitar la falsa enseñanza. Ven el 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, debemos de evitar la falsa enseñanza, porque si no lo hacemos se va a convertir en un cáncer. Versículo 17. Mire lo que dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Mire, Pablo usa la ilustración de la gangrena. La gangrena es una enfermedad horrible, que si no se cura, hermano, continúa avanzando hasta que mata. ¿Cómo se cura la gangrena? Bueno, cortando el pedazo. No tenemos que besarla. No tenemos que unirnos a ella. Se debe de cortar. Cuando la falsa enseñanza viene, ¿qué debemos hacer? Cortarla. Debemos evitarla, hermano. ¿Me entiendes? Tenemos que separarnos de ella, porque si no lo hacemos, va a afectar, hermano, lo va a afectar como lo hace la gangrena en el cuerpo. Hermanos, Pablo no solo nos advierte contra la falsa enseñanza, sino que también advierte contra los falsos maestros. Dice Himeneo y Fileto. Identifica por nombre a los falsos maestros. ¿Qué hicieron ellos? Verso 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué les parece, hermano? Se desviaron de la verdad. ¿Cuál es la norma para evaluar a un maestro? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que ellos enseñan? Dice que la resurrección ya se había efectuado, decían ellos. ¿Cuál fue el resultado? Trastornan la fe de algunos hermanos. Y como pastores, tenemos que proteger la gracia de Dios, enseñando la sana doctrina, evitando la falsa enseñanza, velando por el rebaño. Recuerden, hermanos, que todos los días surgen falsas enseñanzas. No podemos dormirnos. No podemos. Alguien escribió un libro titulado, y quiero confesarles, hermanos, quiero ser sincero con ustedes. Yo tuve ese libro, me lo mandaron de Estados Unidos. Se llama el libro La oración de Jabes. No sé si algunos lo conocieron. Y dice en el libro que si hacemos esta oración todos los días, el Señor va a prosperarnos. Parece como que si fuera un rosario. Si esto fuera verdad, hermanos, ¿por qué los apóstoles no lo hicieron? ¿Se olvidaron de hacer esta oración de Jabes? Saben que eso apela a la carne y no al espíritu. ¿Me entiendes? Hermanos, qué tremendo, hermanos. Como pastores,
Debemos ser fieles al Señor, velar por el rebaño, apartarnos de la falsa enseñanza y de los falsos maestros. Un axioma para recordar. Repito, como pastores debemos ser fieles al Señor, velar por el rebaño y apartarnos de la falsa enseñanza y de los falsos maestros. ¿Cómo se aplica esto a ti? Estoy velando por el rebaño del Señor. Estoy cuidando el rebaño, hermano. Bien. 2. Estamos en las responsabilidades escriturales de un pastor. C. Apacentar la grey de Dios involucra oración. El pastor debe empeñarse en un ministerio de oración intercesora por las necesidades de la gente. Hermano, ¿es realmente importante la oración? Hermanos, ¿saben qué hubieran respondido los apóstoles? Un enfático sí. ¿Me entienden? Ustedes leen aquí en Hechos 6, aquí el pasaje que tenemos acá, Hechos 6, en la elección de los diáconos, en lugar de dedicar su tiempo a servir a las mesas, los apóstoles se dedicaron a la oración, número 1, y al ministerio de la palabra de Dios. Hermanos, si ustedes leen esos pasajes, van a ver ustedes, hermanos, que sí, para ellos era importante la oración. Léamelo, por favor, hermano Saúl, Hechos capítulo 6, 3 y 4. Amén. Vamos a leerlo. Hechos 6. Hechos capítulo 6, 3 y 4 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Qué bueno. Hermanos, los apóstoles se dedicaron a la oración y a la palabra, ¿verdad? Y hay más pasajes ahí que ustedes pueden ver ahí, hermanos, que los pueden analizar después, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién es un hermoso ejemplo de oración? Hermanos, Epafras es un buen ejemplo para nosotros. Es un creyente que oraba por otros, intercedía por ellos, oraba específicamente y con propósito. Leámoslo, por favor, hermano Saúl. Colosenses 4, verso 13. Sí, ahorita lo busco. Era un fiel ministro. Lea desde el 12. Ajá, capítulo 4, ¿verdad? Sí, verso 12. Desde el 12, ¿verdad? Sí. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, Bien. y demás. Gracias. Bien. Epafras
es mencionado por Pablo como un hombre que había fundado la iglesia en Colosa por medio de la predicación del evangelio. Hermanos, Epafras es un buen ejemplo para nosotros de un creyente que oraba por otros, intercedía por otros, oraba específicamente y con propósito. Hermanos, en cuanto a la importancia de la oración, Martín Lutero dijo algo: tengo tanto trabajo que hacer que necesito pasar las primeras 3 horas del día en oración. Martín Lutero, hermano, qué tremendo, 3 horas del día en oración. Hudson Taylor, famoso misionero que fue a la China: es posible mover a los hombres hacia Dios por medio de la oración solamente. Alguien más dijo: pastor, estudia hasta la muerte y luego resucita por medio de la oración. Tremendo lo que dijo alguien. Hermanos, qué bueno. La oración es importante. Bien. Encontrando el equilibrio entre la oración y la predicación. Vamos a leer Hebreos 13, 17, hermano Saúl, y 18. Los creyentes deben de orar por los líderes y dejarse guiar por ellos, porque ellos velan por las almas. Hebreos 13, 17 y 18. Sí, hermano, ahorita lo veo. Dice Hebreos 13, 17 y 18. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es no Muy bien, es provechoso, ¿verdad? muy bien. Orad ¿Verdad por que los creyentes? nosotros. ¿Hola? Sí, está bien. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Los creyentes deben de orar por sus líderes y deben dejarse guiar por ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y en 1 Samuel 12:23, el líder debe orar por los creyentes y guiarles a la verdad. Vamos a ver 1 Samuel, hermanos, 12:23. Voy a leerlo. 12:23 dice: así que lejos de mí, de lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Este es Samuel, ¿verdad? Hermanos, oraba por la gente, Samuel. Muy bien. Los creyentes deben de orar por sus líderes, dejarse guiar por ellos, porque ellos velan por sus almas, mientras que los líderes deben orar por los creyentes y guiarles en la verdad. Muy bien. ¿Pueden anotar eso, hermanos, por favor? Va a quedar grabado también. ¿Cómo se aplica esto a ti? Estoy orando por los creyentes de la iglesia local. Estoy comprometido con la oración intercesora. Eso es bueno que nosotros pensemos. Muy bien. Letra D. Apacentar la grey de Dios involucra ejemplo personal. El pastor tiene que ser personalmente un modelo de las verdades bíblicas que enseña en público. Hermanos, bueno, Timoteo estaba involucrado en el ministerio pastoral de la iglesia en Éfeso.
Y fíjense que la mayoría de los eruditos de la Biblia opinan que Timoteo tenía entre 25 a 30 años. Por eso que Pablo le dijo que ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Verdad? ¿Cómo logras que la gente no menosprecie tu juventud? Siendo ejemplo de los creyentes. O sea, no es por decirles no me tengan en poco, sino que la respuesta es siendo ejemplo de los creyentes. Hermanos, necesitamos recordar esto. Tenemos que ser ejemplo. Pregunta, ¿cuáles son las 6 áreas de ejemplo que recarga Pablo? En palabra, eso está en 1 Timoteo 4:12. En conducta, cuando dicen palabra, hermanos, bueno, quiero mencionar primero, en palabra, es muy importante que seamos ejemplo en nuestro hablar, tanto en público como en privado. Cuando la gente nos oye hablar, dice, ahí está un buen ejemplo de un creyente. O quizás oyen a alguien que siempre se está quejando. O alguien que está diciendo grosería. Yo tuve la oportunidad de evangelizar 2 personas en un carguaje en San Miguel. Hermanos, y ellos rápido pudieron notar que yo era un pastor maduro en la fe. En conducta, es fácil predicar, pero es difícil practicar lo que se predica. Si predicamos, pero no damos ejemplo, vamos a destruir nuestra credibilidad. En amor, esta es la palabra griega ágape. Se refiere a un amor sacrificial. Esto es lo que Jesús dijo a los discípulos. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros. Eso está en San Juan 13:35. Pónganlo ahí al margen de la palabra en amor. San Juan 13:35. En espíritu. Esto habla de ser ejemplo en nuestro entusiasmo. Imaginen que yo me pare en el púlpito. Hermanos, Dios les bendiga. No, hermano. Entusiasmo para con el Señor. Que tengamos gozo sirviendo al Señor. ¿Me entienden? Que no lo hacemos por obligación. Miren, a veces yo no he recibido ofrenda el domingo y me he echado un mensaje buenísimo, hermano. Pero yo estoy gozoso. Estoy feliz, hermano. La gente me ve motivado, no estoy desmotivado. Mi esposa es la que, cuando yo le digo, mira, esto es lo que cayó. ¿Verdad? Pero no, yo le digo a mi esposa, no te preocupes, Dios está con nosotros. En fe, en nuestro caminar diario, tenemos que ser ejemplos de ser creyentes que estamos aprendiendo a confiar en el Señor y como resultado somos fieles. La clave para ser fieles es ser llenos de fe. Miren, hermano, les voy a contar, que una vez yo no tenía que comer con mi esposa. Y mi esposa me dice, ¿qué vamos a comer? Nada, no hay nada, no tenemos nada. Digo. Y los hipotes estaban pequeños, man. Los hipotes ahí. Entonces, de repente, hermano, sentí que los perros ladraban. ¡Ah! Ya eran casi las 11:30 del mediodía. No teníamos nada que comer. Y venía un hermano. Yo le dije a Rosy, antes de que sucediera eso, ya Dios nos va a proveer, Rosy, no te preocupes, le dije. Y venía un hermano, hermanos, con un gran perol de sopa de frijoles, con hueso, con aguacate, con tortillas, con todo, hermano. Y se queda Rosy asustada, hermano. ¿Ya? Somos gente que hemos aprendido a confiar en el Señor. ¿Me entiendes? Y la última es en pureza. Es pureza moral en lo general. Pureza sexual en lo particular. ¿Verdad? Muy bien. Pregunta, ¿cómo puedes llegar a ser un ejemplo? Por medio del proceso de crecimiento espiritual. Si no sé ejemplo, la palabra griega sé, la palabra sé ejemplo es hinomai, que quiere decir llegar a hacer algo que no eras antes. ¿Me entiendes? Esto se refiere al proceso de crecimiento. Todos estamos en el proceso de crecer para llegar a ser más y más. Un buen ejemplo. Y el Espíritu Santo nos hace más y más a la imagen de Cristo. ¿Ah? ¿Cómo se aplica esto a ti?
Bueno, para ser ejemplo, debo ocuparme en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Debo de meditar en cosas de la palabra de Dios. Debo de saturar mi mente de las escrituras. Hermano, y ese crecimiento va a ser manifiesto. Ese crecimiento va a ser de provecho a todos. Sabemos que no somos suficientes por nosotros mismos. Por eso tenemos que seguir permaneciendo en Jesucristo, en su palabra, y que su palabra permanezca en nosotros. El versículo 16 de Timoteo explica el proceso necesario para la santificación práctica. Y destaca dos asuntos seguidos de dos consecuencias. La primera es: ten cuidado de ti mismo. Hermano, en otras palabras, asegúrate que tú estás caminando bien con el Señor. Y asegúrate que te estás ocupando en la palabra de Dios para que puedas predicarla de una manera precisa y de la doctrina. Y dice el versículo 16, persiste en ello. Habla de la perseverancia que se necesita para llevar a cabo, hermanos, un ministerio. Necesitamos hacer un hábito, hermanos. El hecho de cuidar de nosotros mismos, de nuestro caminar con el Señor, de la exposición pública de las Escrituras, no debemos detenernos. Tenemos que ser fieles. Y hay dos consecuencias. Te salvarás a ti mismo, esa es la primera consecuencia, y a los que te oyeren, segunda consecuencia. O sea que Timoteo ya era creyente, ya había sido justificado. Entonces, cuando Pablo habla aquí de la salvación, ¿a qué tiempo de la salvación se refiere? Se refiere a la santificación. ¿Entienden? En tanto que él se ocupe en su caminar con el Señor, permaneciendo en Cristo, ocupado en la palabra de Dios. Eso tendrá un efecto santificador en su propia vida y tendrá un efecto sobre los oyentes. Una de las cosas de las cuales tenemos que tener cuidado, hermanos, como pastores y maestros, es que tenemos que seguir alimentándonos a nosotros mismos con la palabra de Dios, porque la vida cristiana no es una actuación teatral que hacemos, es una relación, y nosotros necesitamos al Señor todos los días. Debo persistir en estas cosas para santificación práctica. Apacentar la grey de Dios involucra cuidado personal. El pastor tiene que involucrarse en un contacto personal a través con las necesidades de la gente. Hermanos, vamos a leer, hermano Saúl, primera Tesalonicenses 2, 7 al 12. Amén. Vamos. 2, 7 al 12. Primera Tesalonicenses 2, del 7 al 12 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios,
que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí nomás, Porque, gracias. bueno, Muy bien. Hermanos, algunos pastores, por no tener sus prioridades en el lugar incorrecto, no toman tiempo para estudiar la palabra de Dios en una manera profunda. Y ven que como resultado ellos están involucrados en muchas otras cosas. Pero no están haciendo lo más importante, lo esencial. Pero por otro lado, pasan mucho tiempo en el estudio de la palabra de Dios y van al púlpito y enseñan, y cuando el culto termina, desaparecen. No, hermano, no están involucrados en el hecho de apacentar con el contacto personal con las ovejas. Tenemos que tener contacto personal. ¿Me entiendes? Hermanos, no están disponibles para ayudar a la gente con sus necesidades. No visitan, perdón, no visitan a los creyentes en sus casas, ni cuando están enfermos, ni cuando tienen una necesidad. Hermanos, recordemos que uno de los nombres de los líderes espirituales es pastor, maestro. No solamente debemos de ser maestros que enseñan la palabra de Dios, sino también pastores que involucran un cuidado personal, alimentar, proteger, cuidar, amar, guiar. ¿Verdad? ¿Cuáles son las 3 actividades específicas en que se empeñaron Pablo y sus compañeros? Ve ahí, cuidando tiernamente como una madre. ¿Verdad? Así dice el pasaje que leyó el hermano Saúl. El hermano Saúl. Como la nodriza. ¿Ya? Que cuida a sus hijos. Muy bien. Es importante que nosotros nos interesemos y cuidemos a los creyentes, tal como una madre se preocupa por sus hijos. Hermano, la otra ilustración es la del padre, que anima y consuela, ¿verdad? Como un padre, ¿verdad? Que viene al lado del hijo, lo exhorta y lo anima. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál era la meta o el objetivo final de su cuidado pastoral? Que estos creyentes anduvieran en una forma que honrara al Señor. Él quería que estos creyentes anduvieran en una forma que verdaderamente honraría al Señor. ¿Verdad? Esta clase de cuidado y compromiso pastoral requiere de sacrificio personal. Hermanos, si así lo dice el pasaje. ¿Vean? Ustedes pueden ver allí Primera Tesalonicenses 3, 1 y 2. Primera Tesalonicenses 3, 1 y 2. Quiero leérselos. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, rogando quedaros solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Muy bien. Pablo estaba dispuesto a dividir su grupo, su equipo misionero, y enviarles a Timoteo, porque él tenía corazón de pastor. Él se preocupaba por ellos. ¿Me entienden? ¿Qué necesitaban exactamente los nuevos convertidos? Ser confirmados y exhortados en la fe, doctrina, ¿verdad? Hermano, ¿cómo se establece a un nuevo creyente? Por medio de la sana doctrina. Y hay que exhortarlo, animarlo a un nuevo creyente, por medio del compañerismo con otros creyentes. ¿Podrá ser tu trabajo en vano?
hermanos, si usted lee 1 Tesalonicenses 3, verso 3 al 5, voy a leer, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones que vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Muy bien. ¿Podría hacer tu trabajo en vano? Hermano, Pablo, bueno, él tenía mucha preocupación, ¿verdad? Porque los tesalonicenses estaban experimentando graves persecuciones. Y él quería saber cómo seguía. Él tenía corazón de pastor. Él amaba las ovejas. No les veía como números, sino como almas preciosas por las cuales Cristo murió. Pablo estaba preocupado. Y él dice que quizás su trabajo había sido en vano. O sea, en vano quiere decir sin haber cumplido su propósito, sin resultados, sin frutos. ¿Verdad? Eso quiere decir en vano. Hermano, acuérdense de 1 Corintios 15, 58. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ya? En el tribunal de Cristo no quedará en vano, será recompensado, pero en la tierra puede quedar sin fruto. Muy bien. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Letra F, apacentar la grey de Dios involucra presidir. Un pastor debe supervisar y guiar en lo relacionado a las necesidades, ministerios y dirección de la iglesia. Esto trae a la superficie un asunto doctrinal que tiene que ser resuelto por medio de la palabra de Dios, hermano. Veamos. ¿Enseña la Biblia que la iglesia ha de ser guiada por los ancianos o por la congregación? Esta es una buena pregunta. Hermano, hoy vieron la pregunta, ¿verdad? ¿Enseña la Biblia que la iglesia ha de ser guiada por los ancianos o por la congregación? En otras palabras, ¿enseñan las escrituras el liderazgo por medio de los ancianos y el liderazgo por medio de la congregación? Veamos qué dice la Biblia. Hechos 14. Vamos a leer Hechos 14. Por favor, hermano, quiero comunicarles que Milton no va a estar. Así que vamos a terminar esta lección. Es larga, pero vamos a terminar. Hechos 14. Vamos a irnos a Hechos 14. Verso 20. Vamos a ver aquí qué dice la Biblia. Hechos 14, versículo 20. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Usted ve, según el verso 23, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia y los encomendaron al Señor. O sea, oraron por ellos. ¿Por qué? Porque sería el Señor quien tendría que dirigir a esos ancianos. Entonces, ¿quiénes dirigen la iglesia local? Los ancianos, hermano. Hechos 20, 17. Veámoslo, por favor. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Muy bien. ¿A quiénes llamó Pablo para hablar con ellos? A los ancianos. No a la directiva de la iglesia. No a la congregación. No, hermano. A los ancianos, quienes son los que apacientan
la grey de Dios. Entonces, son los ancianos los que guían la iglesia. Vámonos a Filipenses 1:1. Pasaje. Filipenses 1:1. ¿Qué dice Filipenses 1:1? Aquí vemos la estructura bíblica de la iglesia local. Pablo está escribiendo a los santos, pero menciona a los líderes. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Muy bien. ¿Qué les parece, hermanos, en la estructura de la iglesia? Menciona a los líderes, a los ancianos, no a la directiva, a los ancianos y a los diáconos y todos los santos. Muy bien. Primera Tesalonicenses 5:12. Vamos a ver. Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hermanos, los nombres de estos líderes no se menciona acá, pero que es importante observar es que Dios había designado líderes espirituales quienes estaban sobre los creyentes de Tesalónica, ¿me entiendes? Y ellos tenían una función, ¿ya? Una función, muy bien, específica, rol pastoral. Primera Timoteo 3:1. Aquí vemos la palabra obispo. Es uno de los nombres que se dan en el Nuevo Testamento a los líderes de la iglesia. Los otros nombres son anciano y pastor maestro. ¿Ya? En el verso 8, aquí vemos los requisitos para los diáconos. Así que primero son mencionados los obispos y luego los diáconos. Muy bien. Primera Timoteo 5:17. ¿Qué hacen los ancianos de la iglesia? Gobiernan y enseñan la palabra de Dios. Así son llamados en este pasaje. Ancianos. ¿Entienden? Hebreos 13:7. ¿Qué vemos aquí? Veámoslo, por favor. Hebreos 13:7. Voy a leer eso. 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vemos a estos pastores que gobiernan sobre otros creyentes. Ellos hablaron la palabra de Dios a otros creyentes. Hermanos, los creyentes hebreos están siendo mandados a reconocer a estos líderes espirituales, a imitar su fe. ¿Entienden? Su fe está enfocada en Jesucristo. Estaban enfocados en la supremacía de Jesucristo. ¿Ah? Y eso por medio de la palabra de Dios. Muy bien. Ellos son hombres de Dios. ¿Ya? Bien. Pastores, dirigir, mandar con autoridad oficial, se traduce también como príncipe, gobernador y director. Muy bien. ¿Quién debe guiar a las ovejas? Es el pastor. ¿Ya? Entonces, aquí vemos al pastor principal Jesucristo, a los líderes, a los ancianos, pastores, ¿ya? Y después los asistentes, que son los diáconos. Qué importante es que entendamos bien la estructura bíblica de una iglesia local, hermano. ¿Ya? Muy bien. A veces las ovejas quieren guiar por las sendas de justicia. Hazme caso, pastor, yo sé muy bien por dónde es el camino. Y se le encaraman al pastor. Las ovejas quieren guiar con su visión a los pastores. Miren, las ovejas quieren que les prediquen lo que ellas quieren que les prediquen.
Vea. Si un líder es piadoso, oigan bien, si un líder llena los requisitos bíblicos, dejémoslo gobernar, dejémoslo guiar. ¿Ya? Dejémoslo, si son maduros, si son piadosos, dejémoslo gobernar. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona esta realidad con el señorío de Jesucristo, la autoridad de las Escrituras y el sacerdocio de los creyentes? Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia está basada en la autoridad de las Escrituras. Y cada creyente es un sacerdote que debe actuar guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Miren, una iglesia fundada en la Biblia, en Jesucristo. Bien fundada una iglesia. ¿Hay lugar para aporte e intercambio de parte de la congregación? Los líderes sabios deben oír al Espíritu Santo sin dejar de escuchar a la congregación, pero ellos deben tomar las decisiones finales. Por ejemplo, cuando yo hice este edificio, hermano, yo tomé la decisión cómo hacerlo. Imagínense, le preguntaba a un miembro que cómo lo haríamos, no nos íbamos a poner de acuerdo. Yo tomé la decisión de hacerlo así. ¿Vea? Bien. 3. El método escritural y la cautela del pastor y la gracia de Dios. Dice, bueno, aquí solo hemos visto el primer punto, apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, ¿verdad? Cuidando de ella. Ya vimos cómo el cuidar, lo que debe cuidar el pastor. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Estos versículos, hermanos, nos dicen cómo tenemos que apacentar la grey y cómo no tenemos que hacerlo. Hay 3 maneras en que debemos hacerlo y 3 maneras en que no debemos hacerlo. Negativamente, no por fuerza. Positivamente, sino voluntariamente. Hermano, yo no soy pastor por fuerza, no, hermano. Lo he hecho voluntariamente. Esto quiere decir que nadie debe ser pastor porque le tuercen el brazo. Tiene que ser voluntariamente. Yo creo que Dios me ha llamado al ministerio. Y yo estoy dispuesto a servirle. No porque nadie quería hacerlo o porque yo era, o no había otra opción. No, hermano. Es el fruto de un amor personal por el Señor, por la gente. Ese debe ser el motivo. También debe motivarnos el hecho de que Dios quiere que lo hagamos. No por ganancia deshonesta, eso es lo negativo, sino con ánimo pronto. ¿Verdad? Miren que no por ganancia deshonesta. Eso nos advierte de ser pastor motivado por la avaricia. Hay pastores que han sido motivados por la avaricia, motivados por el poder, por el prestigio. No, hermano, el pastor debe pastorear la gracia de Dios con un gran ánimo. No como teniendo señorío. Hermanos, eso nos advierte en contra del abuso de poder. ¿Ya? Debemos de ser ejemplos de la gente piadosa en la iglesia de Dios. Eso no quiere decir que no guiamos o que no enseñamos y a veces confrontamos a la gente, pero quiere decir que es la gracia de Dios. Y por eso tenemos que decidir, guiarlos con decisiones sabias, con sana doctrina, pero también siendo ejemplos. Y no siendo ejemplos de la gracia. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que no significa no como teniendo señoría? No significa que no podamos corregir a nadie. No significa que el pastor no debe presidir la congregación.
No quiere decir que no podamos acusarnos de algo. Que no podrán acusarnos de algo. Creyentes carnales acusan a los pastores. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra tener señorío, hermano? Abusando de la gente. Aquí yo mando. No, hermano. Señorío en el griego es katarkurieo, que significa enseñorearse sobre alguien, subyugar, dominar, controlar. ¿Verdad? Hay un ejemplo en la Biblia de que se enseñoreó. Está en 3 de Juan 9. Este se llama Diótrefes. ¿Ya? Muy bien, no me voy a detener mucho aquí. En cuanto a esto, ¿de qué acusarán a veces a los creyentes carnales, a los líderes? De estar abusando de la autoridad en la iglesia local. Y el punto 3, la recompensa especial para los pastores fieles. 1 Pedro 5:4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el momento de recibir la recompensa será cuando aparezca el príncipe de los pastores. 1 Pedro 5:4, hermanos. Ese es el pasaje. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Quizás usted es un pastor fiel o un líder fiel y nadie lo aprecia o la gente no responde al mensaje de la palabra de Dios como usted quisiera. Hermanos, qué bueno es que nos autoexaminemos para ver si hay algo que debemos ajustar en nuestra vida. Es bien importante recordar que un día el Señor nos va a recompensar cuando Él aparezca, cuando seamos evaluados. ¿Y cuándo vamos a ser evaluados? Bueno, en el tribunal de Cristo, después del rapto. Y si usted piensa que los exámenes que les hacemos son malos, quiero decirle que el examen que vamos a hacer final es bastante grande. Y van a pensar qué bárbaro, cuántas preguntas nos hicieron. No, hermano. Esperen a ver el examen. ¿Ya? Usted sabe que un día el Señor nos va a examinar también. Un día el Señor nos va a evaluar. Si fuimos fieles a la palabra, Él nos va a recompensar. B. La descripción de la recompensa es la corona de gloria. No es una corona de gloria, sino la corona de gloria. Es diferente a la corona de justicia o la corona de vida. La palabra corona en el griego es estéfanos. Hermanos, que se usaba para una corona de laurel, que se daba a los vencedores en los Juegos Olímpicos. Era como una recompensa pública. Al contrario de la salvación. ¿Qué se da en el momento de la salvación? Bueno, esta recompensa se dará en el futuro. Por tu servicio, por tu fidelidad al servicio del Señor. La naturaleza de la recompensa es que es incorruptible. Va a ser una recompensa muy importante que determinará cómo serviremos al Señor. Incorruptible en el griego es amaratinus, que significa inmarchitable, permanente, perpetua. Bien. D. Los que reciben la recompensa son los pastores fieles. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A los ancianos. Verso 1. A pastores. Muy bien. ¿Algún pensamiento para finalizar? Nadie puede decir que cumple el 100% de estas responsabilidades. Hermanos, nadie cumple con todas estas labores pastorales. Necesitamos sabiduría del Señor y fuerza que viene de Él. Necesitamos permanecer en el Señor y que Él haga esta tarea a través de nosotros. Y hay un pasaje, hay un pensamiento que pueden anotar, hermano.
Y yo no puedo ser un pastor fiel. Tiene que ser por fe en Cristo Jesús.